Imagina el silencio justo antes de que todo cambie. Miles de ojos puestos en un solo cuerpo, y ese cuerpo no pesa lo que ellos esperaban que pesara. Bruce Lee está de pie, y nadie en esa multitud cree lo que está a punto de ver. Hay risas contenidas. Hay miradas que ya decidieron el final antes de que empiece la historia. ¿Alguna vez te subestimaron tanto que terminaste creyéndoles? Eso es lo que nadie te ha contado sobre la verdadera fuerza. No nace donde todos miran. Nace exactamente donde nadie se atreve a mirar. Y esa multitud, esa noche, estaba a punto de aprender algo que tardaría años en entender del todo. Porque lo que parecía debilidad, no lo era. Lo que nadie vio venir está a punto de revelarse. Y tú, que también has sido juzgado antes de que te dejaran hablar, vas a reconocer cada segundo de lo que viene. Hay un tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Es el silencio de una multitud que ya decidió quién eres antes de conocerte. Bruce Lee conocía ese silencio. Lo había sentido en los pasillos donde lo llamaban demasiado delgado, demasiado pequeño, demasiado distinto para pertenecer a algo grande. Y ahora, frente a esos mismos ojos que dudaban, ese silencio volvía a rodearlo, denso, físico, casi palpable. ¿Qué se siente cuando todo un lugar respira incredulidad solo por mirarte? No es enojo lo que aparece primero. Es algo más antiguo. Es esa sensación de estar parado en un escenario invisible donde todos ya escribieron el final de tu historia, y tú eres el único que no ha leído el guión que ellos inventaron. Bruce Lee sabía algo que esa multitud todavía no comprendía: la fuerza real no necesita anunciarse. No necesita convencer a nadie antes de actuar. La fuerza real simplemente espera su momento, como el agua espera la grieta exacta por donde va a abrirse paso. Y eso es lo que lo hacía distinto. No competía con el ruido de los que dudaban. Lo dejaba pasar, como una brisa que toca la piel y se va sin dejar marca. Porque discutir con la duda ajena es entrar en su juego, y él hacía tiempo que había dejado de jugar ese juego. Pero por dentro, algo se movía. Una memoria. La de todas las veces que alguien lo miró de arriba abajo y decidió, sin preguntarle nada, que no tenía lo necesario. La memoria de las puertas que se cerraron antes de que pudiera tocarlas. La memoria de ser el más pequeño del salón, el más callado, el que observaba desde un rincón mientras otros ya ocupaban el centro. ¿Te ha pasado eso? ¿Sentir que el mundo decidió tu tamaño antes de que tú decidieras tu fuerza? Esa multitud no sabía que estaba parada frente a alguien que ya había peleado esa batalla 1000 veces, en silencio, sin testigos, sin aplausos. Que la verdadera transformación de Bruce Lee no había ocurrido ahí, frente a ellos. Había ocurrido años antes, en la soledad de un cuarto, en la disciplina de miles de repeticiones que nadie vio, en las noches donde el cuerpo dolía y la mente preguntaba si valía la pena seguir. Eso es lo que la gente nunca entiende sobre la maestría: no se construye en el momento en que todos están mirando. Se construye exactamente en el momento en que nadie está mirando. Y ahora, frente a esa multitud que reía por dentro, Bruce Lee no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba ser quien ya era. Pero eso no fue lo más brutal de esa noche. Porque lo que estaba a punto de pasar no solo iba a callar las dudas de esa multitud. Iba a desenterrar algo mucho más profundo sobre lo que significa ser fuerte cuando nadie cree en ti. Para entender lo que estaba a punto de suceder, hay que volver atrás. Hay que volver al cuerpo que todos veían y que nadie comprendía. Porque antes de ser la leyenda que el mundo terminaría reconociendo, Bruce Lee fue, durante años, el cuerpo equivocado en el lugar equivocado. Era delgado. Más delgado que casi cualquier otro hombre que practicara artes marciales en esa época. No tenía la musculatura imponente que la gente esperaba ver en alguien capaz de derribar a otro ser humano. No tenía la estatura que intimida solo con estar de pie. Y en un mundo que mide la fuerza por el tamaño, eso lo convertía, ante los ojos de muchos, en alguien que no calificaba. ¿Cuántas veces el mundo ha decidido tu capacidad solo mirando tu apariencia?
Hay algo profundamente injusto en eso. Y sin embargo, hay algo profundamente revelador también. Porque cada persona que lo subestimó por su cuerpo estaba, sin saberlo, ayudando a construir la versión de él que terminaría desmontando esa misma idea. Cada mirada de duda era una piedra más en el camino que él mismo estaba pavimentando, aunque nadie pudiera verlo todavía. Bruce Lee entendió algo que tardamos toda una vida en comprender: el cuerpo no es la fuente de la fuerza. El cuerpo es solo el instrumento. La fuente está en otro lugar, mucho más profundo, mucho más silencioso. Por eso empezó a mirar a la naturaleza buscando respuestas que los gimnasios no le daban. Y ahí encontró al agua. El agua no tiene forma propia. No tiene una estructura fija que defender. No se enoja cuando una piedra bloquea su camino, simplemente encuentra otro camino. No gasta energía resistiendo lo que no puede cambiar. La gasta fluyendo hacia lo que sí puede cambiar. Sé como el agua, pensó. No como la roca que se cree fuerte porque no se mueve, sino como el agua que parece débil y termina erosionando montañas enteras sin que nadie la vea trabajar. Esa idea se convirtió en algo más que una filosofía de combate. Se convirtió en una forma de atravesar la vida entera. Porque mientras otros peleaban por imponerse, por dominar con fuerza bruta, por demostrar superioridad a través del volumen y la intimidación, Bruce Lee estaba aprendiendo a hacer exactamente lo opuesto. Ceder donde había que ceder, fluir donde había que fluir, y golpear solo en el instante preciso donde la rigidez del otro se convertía en su propia debilidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la fuerza verdadera no es la ausencia de flexibilidad. Es la presencia de un control tan profundo que puede decidir, en cada instante, cuándo ceder y cuándo no. La rigidez es lo que se rompe primero. Siempre. La rigidez se cree invencible justo antes de quebrarse. Y mientras esa multitud, años después, esperaba ver músculos, esperaba ver tamaño, esperaba ver la versión de fuerza que el mundo les había enseñado a admirar, Bruce Lee ya había dejado atrás esa definición. Ya no necesitaba parecer fuerte. Ya era fuerte, de una manera que no se podía medir con los ojos. Pero construir esa certeza interior no fue un camino limpio ni inmediato. Hubo entrenamientos que terminaron con el cuerpo temblando de agotamiento. Hubo lesiones que lo obligaron a quedarse inmóvil durante semanas, preguntándose si volvería a moverse con la misma libertad. Hubo noches enteras de duda, esas noches silenciosas donde nadie aplaude, donde nadie filma, donde solo existe la pregunta incómoda de si vale la pena seguir insistiendo en un camino que el mundo entero te dice que no es para ti. ¿Sabes qué es lo más solitario de perseguir una verdad que todavía nadie más ve? Es que tienes que sostenerla tú solo, durante mucho tiempo, sin ninguna prueba externa de que tienes razón. Solo la certeza interna. Solo esa vocecita que insiste, incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Bruce Lee cargó esa certeza durante años antes de que el mundo empezara a notarla. Y cargarla en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, es quizás la forma más pura de fuerza que existe. Porque cualquiera puede parecer fuerte cuando hay testigos. La verdadera prueba es seguir siendo fuerte cuando no hay nadie mirando. Eso es lo que esa multitud, frente a él, todavía no sabía. No sabían que estaban frente a alguien que ya había ganado la batalla más importante mucho antes de subir a ese escenario. La batalla contra la propia duda. La batalla contra la necesidad de aprobación externa. La batalla contra la voz que dice, tal vez tienen razón, tal vez no soy suficiente. Esa batalla, la había ganado en soledad. Y lo que estaba por venir frente a esa multitud no era el inicio de su fuerza. Era solo el momento en que esa fuerza, ya completamente formada, finalmente se hacía visible. Y entonces llega el instante. El aire se vuelve distinto. Hay una quietud que antecede a todo lo importante, esa pausa que el cuerpo reconoce antes de que la mente entienda por qué. La multitud espera ver algo que coincida con lo que siempre ha creído sobre la fuerza. Esperan velocidad bruta sin control,
golpes que se ganan por tamaño, una pelea que se resuelve igual que todas las que ya han visto. Y Bruce Lee, de pie frente a todos, no les da nada de eso. No corre a demostrar. No se apresura a convencer. Se queda exactamente donde está, respirando, presente, como si el tiempo le perteneciera por completo. ¿Notas lo que está pasando aquí? La multitud interpreta esa quietud como duda, como miedo, como la confirmación de todo lo que ya sospechaban, que ese cuerpo delgado no tiene lo que se necesita. Algunas risas se escapan, disimuladas, casi inconscientes. Y por un instante, todo parece estar saliendo exactamente como ellos predijeron. Pero eso no fue lo más brutal de esa noche. Porque lo que esa multitud llamaba duda era, en realidad, lo contrario absoluto. Era control. Un control tan completo que no necesitaba apresurarse para parecer válido. Bruce Lee no estaba esperando reunir el valor para actuar. Estaba esperando el instante exacto en que la energía del momento se alineara con su movimiento, ese punto preciso donde la menor cantidad de esfuerzo produce el mayor efecto posible. Eso es algo que el mundo confunde constantemente: pensar antes de actuar no es debilidad. Es la forma más alta de fuerza que existe. Cualquiera puede moverse por impulso. Pocos pueden quedarse completamente quietos mientras todos a su alrededor gritan que se apresure. Y aquí está el giro que esa multitud no vio venir. Todo ese tiempo, ellos creyeron que estaban evaluando a Bruce Lee. Creyeron que tenían el poder de decidir si él era suficiente o no. Pero en realidad, era exactamente al revés. Bruce Lee los estaba leyendo a ellos. Estudiaba cada risa nerviosa, cada mirada de superioridad, cada gesto de impaciencia, y entendía, con una claridad fría y precisa, que esas reacciones no hablaban de él. Hablaban de ellos. De su necesidad de medir todo según apariencias. De su incomodidad frente a lo que no podían clasificar fácilmente. ¿Te das cuenta de la inversión que esto representa? El que parecía estar siendo juzgado era, en realidad, el único en esa sala con verdadera claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Y el que parecía tener el poder de juzgar, la multitud entera, era, en realidad, el más ciego de todos los presentes. Esto es algo que se repite en la vida una y otra vez, aunque rara vez lo notamos. Las personas que más rápido juzgan, que más alto se ríen, que más seguras parecen de su superioridad, suelen ser las que menos entienden lo que tienen frente a ellas. Su ruido no es evidencia de su fuerza. Es, casi siempre, evidencia de su inseguridad. Y Bruce Lee lo sabía. No con resentimiento, no con desprecio. Lo sabía con la misma calma con la que el agua sabe que la roca, tarde o temprano, va a moverse. Entonces, sin ninguna prisa, sin ningún gesto que buscara aprobación, comenzó a moverse. No fue un movimiento que buscara impresionar. Fue un movimiento que simplemente era preciso, económico, sin un gramo de energía desperdiciada en mostrar fuerza que no necesitaba mostrar. Cada gesto parecía decir algo que ninguna palabra podría explicar mejor: la fuerza que necesita ser anunciada todavía no ha terminado de formarse. La fuerza que ya está completa, simplemente actúa. Y en ese instante, algo cambió en el aire de esa multitud. Las risas se detuvieron. No de golpe, no como un corte abrupto, sino como se apaga una vela cuando el viento finalmente la alcanza, poco a poco, hasta que solo queda el humo de lo que antes ardía con seguridad. ¿Has sentido alguna vez ese momento exacto en que una sala entera cambia de opinión sin que nadie diga una palabra? Es un silencio distinto al primero. El primero era el silencio de la duda, pesado, cargado de juicio. Este nuevo silencio era otra cosa completamente diferente: el silencio del reconocimiento. Ese instante incómodo en que una multitud entera se da cuenta, casi al mismo tiempo, de que estaba equivocada, y todavía no sabe qué hacer con esa verdad incómoda. Pero lo que estaba por venir todavía no había terminado de revelarse. Porque la verdadera lección de esa noche no estaba en el movimiento en sí.
Estaba en lo que ese movimiento representaba. Y esa multitud apenas comenzaba a entenderlo. Y ahí, en ese silencio nuevo, ocurrió la revelación. No fue ruidosa. No fue un grito de victoria ni un gesto de triunfo. Fue algo mucho más callado, mucho más profundo. La multitud entendió, casi sin palabras, que todo lo que habían creído sobre la fuerza estaba construido sobre una base equivocada. Habían pasado toda su vida midiendo la fuerza por lo que se ve. Por el tamaño de un cuerpo. Por el volumen de una voz. Por la velocidad con que alguien reacciona a la provocación. Y frente a ellos, en cuestión de segundos, toda esa medición se había desmoronado. ¿Qué se siente cuando una verdad que creías sólida se rompe frente a tus propios ojos? Es incómodo. Es desorientador. Pero también, si te permites quedarte en ese momento un poco más, es liberador. Porque significa que la versión limitada que tenías del mundo, y de ti mismo, ya no tiene que seguir siendo verdad. Bruce Lee, de pie, completamente tranquilo, no necesitaba decir nada de esto en voz alta. Su presencia ya lo estaba diciendo todo. La fuerza real no necesita explicarse. No necesita justificarse ante quienes dudaron. Simplemente existe, y deja que la realidad hable por sí misma. Y aquí está la pieza que conecta todo lo anterior, cada entrenamiento solitario, cada lesión que lo obligó a reconstruirse, cada noche de duda que sostuvo sin testigos. Cada vez que decidió ceder como el agua en lugar de resistir como la roca, todo eso no había sido preparación para ese momento específico frente a la multitud. Había sido preparación para algo mucho más grande, para poder atravesar cualquier momento de su vida sin necesitar la aprobación de quienes nunca se tomaron el tiempo de entenderlo. Esa es la verdadera maestría. No ganar una pelea frente a miles de ojos, sino llegar al punto donde esos miles de ojos ya no tienen ningún poder sobre la forma en que te ves a ti mismo. ¿Te imaginas lo que cambiaría en tu vida si llegaras a ese mismo punto? Si la opinión de quienes dudan de ti dejara de ser el termómetro que decide tu valor. Si pudieras quedarte completamente en paz, incluso en medio de las risas, incluso en medio del juicio, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Eso fue lo que esa multitud presenció esa noche, aunque muy pocos pudieron nombrarlo con palabras exactas. No vieron simplemente una demostración de habilidad física. Vieron, sin saberlo del todo, la culminación de años de batalla interior convertidos en un solo instante de presencia absoluta. Y ese instante dejó algo en el aire que ninguna técnica, ningún golpe, ninguna velocidad podría haber dejado por sí sola, la certeza incómoda y hermosa de que la verdadera fuerza nunca había estado donde ellos la buscaban. No estaba en los músculos. No estaba en el tamaño. No estaba en el ruido. Estaba, todo este tiempo, en la quietud que decide cuándo moverse. En la mente que ya no necesita pelear contra la duda ajena porque resolvió hace mucho tiempo su propia duda interior. En el silencio que sostiene una verdad incluso cuando nadie más la cree, hasta que esa verdad se vuelve imposible de ignorar. Eso fue lo que pasó esa noche frente a miles de ojos que llegaron esperando ver una cosa y terminaron presenciando algo completamente distinto. Y lo que viene ahora ya no pertenece a esa multitud. Te pertenece a ti. Ahora, después de todo lo que acaba de revelarse, hay un momento de descenso. Como cuando termina una tormenta y el aire se queda extrañamente limpio, casi nuevo. Ese es el espacio en el que entramos ahora. Porque esta historia nunca fue solamente sobre Bruce Lee. Fue sobre ese instante exacto en que alguien decide no creerle a la multitud que lo subestima. Y si llegaste hasta aquí, probablemente sabes de qué se trata eso. Probablemente has estado, en algún momento de tu vida, parado frente a tu propia versión de esa multitud. Tal vez no eran miles de personas. Tal vez eran solo unas pocas voces, pero suficientes para hacerte dudar. Un comentario que minimizó tu esfuerzo. Una mirada que decidió tu límite antes de que tú lo decidieras. Un silencio incómodo cuando compartiste un sueño que a otros les pareció demasiado grande para ti.
¿Cuántas veces has sentido que el mundo ya escribió tu historia sin preguntarte qué querías escribir tú? Eso es lo que conecta esta enseñanza con tu vida real, mucho más allá del escenario, mucho más allá de las artes marciales. Porque todos, en algún punto, hemos sido el cuerpo que no calificaba según los estándares de alguien más. Todos hemos sido juzgados por algo que no elegimos, la apariencia, el origen, la forma de hablar, el ritmo con el que aprendemos, la manera en que procesamos el mundo. Y la pregunta que de verdad importa no es si te van a subestimar. Eso, lamentablemente, va a seguir pasando. La pregunta es qué vas a hacer con esa duda ajena cuando aparezca. Bruce Lee no eliminó la duda de los demás. No pudo controlar lo que esa multitud pensaba de él antes de conocerlo. Nadie puede controlar eso. Lo único que controló, con una disciplina silenciosa que tomó años, fue su propia relación con esa duda. Decidió no convertirla en verdad solo porque viniera de muchas voces al mismo tiempo. Decidió que la cantidad de personas que duden de algo no determina si ese algo es cierto. Eso es algo que vale la pena repetir despacio, que muchos crean algo de ti no lo convierte en verdad. Solo lo convierte en una opinión compartida. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tu valor según cuántas personas creen en ti, y empezaras a medirlo según qué tan en paz estás con quien eres cuando nadie te está mirando? Esa pregunta no tiene una respuesta rápida. No es algo que se resuelva en un día, ni con una frase motivacional, ni con un video que termina y se olvida. Es un trabajo lento, casi invisible, parecido al que Bruce Lee hizo durante años antes de que el mundo notara algo distinto en él. Y aquí está la primera claridad que empieza a asentarse, ahora que la historia ya se contó, la fuerza que de verdad importa no se construye en los momentos donde todos te observan. Se construye en los momentos donde decides seguir entrenando, seguir intentando, seguir creyendo en tu propio camino, exactamente cuando nadie está aplaudiendo. Esa construcción silenciosa es incómoda. No da resultados inmediatos. No ofrece la satisfacción rápida de la aprobación externa. Pero es la única construcción que, con el tiempo, se vuelve imposible de derribar. Porque lo que se construye en silencio, sin necesitar testigos, termina siendo lo único que nadie puede quitarte después. Hay un tipo de calma que solo llega después de haber atravesado la tormenta de la propia duda. No es la calma de quien nunca tuvo miedo. Es la calma de quien aprendió a moverse a pesar de él. Quédate un momento en esto, piensa en alguna vez que dudaste profundamente de ti mismo. Tal vez todavía estás ahí, en ese mismo lugar, leyendo o escuchando esto mientras una parte de ti sigue preguntándose si realmente tiene lo necesario. Si el esfuerzo que estás haciendo, en silencio, sin que nadie lo note, va a significar algo alguna vez. Eso que sientes no te hace débil. Te hace exactamente igual a cada persona que después el mundo terminó llamando excepcional. Porque ninguna de esas personas llegó a serlo sin atravesar primero esa misma incertidumbre. La diferencia nunca estuvo en no sentir duda. Estuvo en no dejar que la duda decidiera el final de la historia. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuántas veces casi te rindes, y no lo hiciste? Eso, aunque ahora te parezca pequeño, es exactamente el mismo material del que está hecha la fuerza que admiras en otros. No es un material especial reservado para algunos. Es paciencia. Es seguir presente un día más cuando todo en ti quiere detenerse. Es la decisión silenciosa de no convertirte en la versión de ti que la duda ajena imaginó. Hay algo casi sagrado en seguir intentando sin que nadie te esté mirando. En entrenar, en estudiar, en construir, en sanar, sin la certeza de que alguien algún día lo reconocerá. Eso es lo más cercano que existe a una fe verdadera, confiar en un proceso cuyo resultado todavía no puedes ver. Y quizás eso es lo que de verdad se queda después de esta historia. No la imagen de Bruce Lee frente a una multitud, sino la comprensión silenciosa de que cada uno de nosotros, en algún rincón de su vida, está parado frente a su propia versión de esa multitud, esperando para ver si se va a quedar quieto, va a fluir o se va a romper.
Tú decides qué va a pasar con esa parte de tu historia que todavía no se ha escrito. Nadie más puede decidirlo por ti. Ni las voces que dudaron. Ni las que algún día, quizás, terminen aplaudiendo. Esa decisión, la más importante de todas, siempre fue solamente tuya. Y entonces, volvemos al principio. A esa pregunta que quedó suspendida en el aire desde el primer instante, ¿alguna vez te sentiste tan subestimado que terminaste creyéndoles? Ahora, después de todo este recorrido, esa pregunta ya no se siente igual. Porque ya sabes lo que esa multitud no sabía. Sabes que la duda ajena nunca fue una sentencia. Fue, en todo caso, una invitación silenciosa a demostrarte algo a ti mismo, no a ellos. Bruce Lee subió a ese escenario simbólico sin necesitar la aprobación de nadie, porque ya había hecho las paces, mucho tiempo antes, con la posibilidad de que nadie creyera en él. Y esa paz, esa aceptación serena de que el reconocimiento externo puede llegar o no llegar, fue precisamente lo que lo hizo libre. Libre para moverse sin miedo. Libre para ser quieto sin que eso significara debilidad. Libre para fluir como el agua, sin necesitar la forma que el mundo insistía en imponerle. Esa es la verdadera herencia de esta historia. No una técnica de combate. No una anécdota para admirar desde lejos. Es un espejo. Y lo que se refleja en ese espejo, ahora, eres tú. La próxima vez que sientas esas miradas que ya decidieron tu límite, recuerda esto, no tienes que convencer a nadie de tu fuerza. No tienes que ganar cada discusión, ni demostrar nada en el momento exacto en que te lo exigen. Puedes, simplemente, quedarte quieto. Puedes dejar que la duda ajena pase como pasa el viento sobre el agua, sin dejar marca. Y en algún momento, cuando menos lo esperes, esa quietud va a hablar más fuerte que cualquier multitud que alguna vez dudó de ti. El escenario ya no importa. La multitud ya no importa. Lo único que de verdad importa es esa pregunta que te hiciste al principio, y la respuesta silenciosa que solo tú, ahora, puedes empezar a construir.